Hola niños, hola papás. Esta semana estaremos trabajando actividades alusivas a la Revolución Mexicana y para poder conocer un poquito más de ella es necesario que podamos escuchar esta breve reseña. La Revolución Mexicana fue un movimiento armado encabezado por Francisco I. Madero en contra de Porfirio Díaz, quien permaneció en el poder más de 30 años. Para las elecciones de 1910, el Partido Nacional Antirreeleccionista, con Francisco I. Madero como candidato, se enfrentó a Díaz. Díaz, al ver que Madero podía ganar, lo manda a encarcelar para él triunfar en las elecciones. Madero escapó de la cárcel y huyó a Estados Unidos y lanzó el Plan de San Luis, en el que invitaba al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910, en contra de los abusos del gobierno y de la falta de democracia. El levantamiento de Madero tuvo mucho éxito y en mayo de 1911 cayó Ciudad Juárez en manos de los rebeldes, por lo que Díaz renuncia. Se convoca a nuevas elecciones y Madero triunfa, ocupando la presidencia en noviembre de 1911. Pero este nuevo gobierno enfrentó numerosos problemas, como injusticia en el campo, enormes desigualdades sociales y ataque a la prensa. El 9 de febrero de 1913, militares porfiristas se rebelaron contra Madero, se atrincheraron en el edificio conocido como la Ciudadela y durante 10 días pelearon contra las tropas leales a Madero. El general Victoriano Huerta, encargado de defender al gobierno, traiciona a Madero y a Pino Suárez, los hace prisioneros y los asesina, quedándose como encargado de la presidencia. A esto se le conoce como la Decena Trágica. Victoriano Huerta enfrentó un fuerte rechazo por grupos de la sociedad que pensaban que por no haber ganado una elección y haber asesinado al presidente, era incorrecto que dirigiera el país. Esta oposición estaba encabezada por el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, quien sostenía en el Plan de Guadalupe que el asesinato de Madero y Pino Suárez habían roto la ley. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició el 20 de noviembre. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación que México vivió bajo la dictadura conocida como Porfiriato. Durante estos 35 años, México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política, pero estos logros se realizaron con altos costos económicos y sociales que pagaron los menos desfavorecidos de la sociedad. Durante la primera década del siglo XX, estallaron varias crisis en diversas esferas de la ciudad nacional que reflejaban el creciente descontento de algunos sectores contra el mal gobierno. Al hablar de la Revolución Mexicana, es muy común que nuestras primeras imágenes sean las de los personajes principales que participaron en ella. Surge el recuerdo de las condiciones políticas, económicas y sociales que le dieron origen, así como la visión del México revolucionario. Y si hacemos un esfuerzo mayor, nuestra mente se llena de batallas, trenes, adelitas, leyendas y corridos. Al analizar la vida cotidiana en los tiempos de la revolución, olvidamos que la historia no se hace nada más con grandes acontecimientos y con heroísmos y batallas. También se hace con nuestra mirada, examinando a los hombres, a las mujeres y a los niños de aquel entonces. ¿Qué sentían? ¿Cómo vestían? ¿Qué comían? ¿En qué se transportaban? ¿Qué se escribía en los periódicos? ¿Qué cantaban? ¿Qué literatura se escribía y qué relatos contaban? Y una manera de relatar las batallas y acontecimientos era precisamente a través de los corridos.
Y los corridos de la Revolución Mexicana son precisamente expresiones musicales que provienen de ese conflicto interno. Es una narrativa popular, es un género musical mexicano. Se desconoce cuántos corridos se hicieron, pero se han logrado recopilar más de 90. En ellos se mencionan personajes históricos como Villa, Zapata, mujeres valientes, armas, trenes y caballos. Y bueno, para continuar con este relato de la revolución, lo haremos a través de esos corridos, de los más relevantes en donde se mencionan estos hechos. Con el primero que iniciaremos será el barzón. El barzón es una cuerda de cuero que une el yugo con el timón del arado. Nos describe la situación de injusticia del sector agrario y campesino sometido a los abusos de los patrones, propietarios de la tierra y diversos sectores sociales. El barzón es uno de los corridos de la Revolución Mexicana, quizá más comprometidos con denunciar la injusticia que sufría tanto el campesinado como el sector agrario. En este canto se hace referencia a un campesino que se mataba trabajando y que era remunerado con un pago miserable. Además, el dinero que recibía ya estaba comprometido con lo que debía en las tiendas de raya, mientras su patrón se enriquecía. Sin duda alguna, este contexto de explotación fue uno de los mayores detonantes de la Revolución Mexicana. Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado iba enterrado. Se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el barzón se iba trozando, el yugo se iba pandeando, el sembrador me iba hablando. Yo le dije al sembrador, no me hablé con andearando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Los trenes. Los trenes fue otra parte muy importante de la revolución. Y hay muchísimos corridos alusivos a los trenes, puesto que el tren fue utilizado por los ejércitos federales y rebeldes del norte del país para recorrer grandes distancias. Las tropas de Pancho Villa, Pascual Orozco y Álvaro Obregón viajaban en el caballo de hierro, como se le decía. Los trenes iban llenos de soldados, caballos, cañones, cajas con alimentos y medicinas. La tropa vivía en ellos mientras viajaba. Las mujeres cocinaban en anafres y ahí mismo servían la comida. En ocasiones, los vagones se llenaban tanto que la tropa se subía al techo. Los trenes, convertidos en cuarteles, se veían repletos de fusiles y anchos sombreros. En los pueblos, las estaciones de tren eran lugares donde se conocían desdichas o fortunas. Se sabía de amigos o parientes que andaban en la guerra, o se iba a esperar a los que regresaban. Cada vez que el tren llegaba o partía, los habitantes se reunían en las estaciones. Se veían los abrazos, los pañuelos blancos, la alegría y la tristeza. El tren era un mensajero que traía polvo de otros lados. Máquina 501, la que corría por Sonora, por eso los garroteros, el que no suspira llora. Era un domingo, señores, como a las 3 de la tarde estaba Jesús García acariciando a su madre. Dentro de pocos momentos,
madre, tengo que partir del tren, se escucha el silbato, se acerca mi porvenir. Además de estos corridos, existen corridos en donde hablan de los caudillos importantes, como lo fue el general Emiliano Zapata. Hay muchos corridos referentes a Zapata, y estos corridos a él, que es uno de los revolucionarios más admirados, que luchó por exigir justicia para los campesinos, una de las clases sociales más desprotegidas durante el porfiriato, con el grito: abajo las haciendas, arriba los pueblos. En mayo de 1911, Emiliano Zapata y un puñado de campesinos morelenses se incorporaron a la Revolución Mexicana. Corridos a Francisco Villa. Hay infinidad de ellos. Uno es La Cucaracha, que es una de las canciones populares mexicanas más famosas. Algunos de los mitos acerca del origen del nombre de la canción refieren a que la cucaracha podría ser un soldado. Otros hacen referencia a la marihuana, otros más a un incidente que tuvo el general Francisco Villa pisando una fogata encendida, y que por su forma de caminar derivado de este hecho, sus colegas le dieron ese sobrenombre, la cucaracha. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. El Centauro del Norte, otro corrido a Villa. El 17 de noviembre de 1910, cerca de la capital de Chihuahua, Francisco Villa encabezó el primer combate de la Revolución Mexicana, el ataque a la hacienda de Cavaría. 13 años después, el 20 de julio de 1923, fue asesinado en Parral, Chihuahua, luego de haber dirigido numerosas batallas y protagonizado algunos de los episodios más audaces de la Revolución Mexicana. La toma de Zacatecas. Este corrido cuenta la historia de uno de los enfrentamientos decisivos durante la Revolución Mexicana. En esta batalla, el ejército de la División del Norte, bajo el mando de Pancho Villa, logró vencer a Victoriano Huerta y derrocar a su gobierno ilegítimo. La toma de Zacatecas fue decisiva para este suceso histórico, de ahí el nombre del corrido. Carabina 3030. La Carabina 3030 es un corrido popular que refiere al rifle 3030 de la casa Winchester, muy popular en la cacería deportiva y una de las armas más utilizadas durante la Revolución Mexicana. Y las mujeres, parte importante de la revolución. A las mujeres se hizo muchísimos corridos. Los más sonados, los más importantes, son la Adelita y la Valentina, que hablan de la fuerza de ellas y ese valor que tenían para participar dentro de la revolución. La Adelita. Este corrido hace referencia a una mujer llamada Adela Velarde Pérez. Cuenta la historia que era una mujer de valentía incomparable. Ella se encargaba de velar por los revolucionarios heridos pertenecientes a la División del Norte. Es por ello que en su honor
se le conoció como Adelitas a todas las mujeres cuya participación fue destacable en este periodo. En lo alto de la abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada de un sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, porque a más de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba, pues sabía que decía aquel que tanto la quería. Adelita se llama la joven a quien yo quiero y no puedo olvidar. En el mundo yo tengo una rosa que con el tiempo la voy a cortar. La Valentina. La Valentina fue igual que la Adelita, una de las protagonistas de la Revolución Mexicana. Se dice que su nombre completo era María Valentina de Jesús Ramírez Avitia. Se le conoció simplemente como la Valentina. Esta mujer quedó huérfana de padre a una edad muy temprana, por lo que decidió incorporarse a las tropas revolucionarias de Francisco I. Madero. Tras el asesinato de este último, se unió al ejército de Álvaro Obregón. Según se recuerda, la Valentina era una mujer admirada por su belleza, valentía y su carácter combativo. Una pasión me domina y es la que me hizo venir. Valentina, Valentina, yo te quisiera decir. Dicen que por tus amores un mal me van a seguir. No le hace que sean el diablo, yo también me sé morir. Nosotros te hemos presentado la revolución a través de una selección de los corridos más populares. Dinos qué te parece y cuáles otros conoce. Y te invitamos sobre todo a que los sigas escuchando en compañía de tu familia para que tengas ese conocimiento un poquito mayor en relación a esta etapa que vivió nuestro país, la Revolución Mexicana. Gracias. Cuídense mucho.